Y al día siguiente de acabar quinto, recuerdo que fue un 21 de junio del 98, el 22 de junio abro mi consulta y digo, bueno, ya hemos acabado, vamos a empezar. Y bueno, y luego pues todo va de corrido, ¿no? En ese momento el vínculo con el mundo educativo era mucho mayor porque además colaboraba en un colegio con actividades extraescolares. Entonces ya todo ese mundillo educativo ya era una cosa que me resultaba cómodo. No terminaba de estar muy cómodo con el tema de la psicología, porque en aquel entonces la psicología no era una... O sea, era para los locos, era para... ¿no? O sea, aún entonces, ¿no? Y yo que no soy muy mayor, pero la cosa está en que me voy metiendo y me voy dando cuenta de la falta que va haciendo, ¿no? O sea, en la educación, el apoyo a los padres, la ayuda, como muchas veces los padres están muy desnortados y desorientados respecto a qué hacer y cómo hacer con respecto a sus hijos, ¿no? Y me di cuenta que me voy encontrando cómodo, a pesar de ser muy joven, pues ya con 22, 23 años, pues ya empiezo a ser capaz de orientar a las familias, lógicamente pues ya hacer diagnósticos, y luego pues lógicamente a medida que uno se va metiendo pues va especializándose cada vez más en temas de neuropsicología, aprendizaje, Claro. trabajar con adolescentes, educación de la sexualidad, de la afectividad, o sea, todo va surgiendo, ¿no? Que luego progresivamente ha sido un poco luego lo que luego a medida que me he ido encontrando las cosas me he ido formando, porque creo que como ocurre hoy en día, las carreras o las titulaciones son muy generalistas y luego tienes que ir poco a poco especializándote, ¿no? Claro. Me gustaría empezar un poco por el colegio en el que estuviste como orientador. Sí. ¿Cuántos años estuviste? ¿Has estado ahí? Pues comencé de prácticas en el año 94. Sí. Actualmente sigo vinculado al colegio con una reducción de jornada, pero llevo 31 años. Ostras. Claro. O sea, es mucho tiempo, ¿no? ¿Y durante estos 31 años has visto algún cambio en el colegio, en los jóvenes? A ver, el sistema educativo ha cambiado varias veces, no solo por las legislaciones que nos han ido cambiando los distintos gobiernos, en las que nunca se han puesto de acuerdo entre los distintos partidos, cosa que por otro lado eso daría para hablar para otra cuestión, ¿no? Pero sí, la educación ha cambiado y mucho, la manera de la que hemos pasado de la pizarra, ¿no? de tiza o el encerado, ¿no? Y todo eso parece que no, pero eso ha producido muchos cambios en las didácticas, en las metodologías, en las maneras de dar las clases. Hay muchísimo tipo de metodologías distintas para poder dar. Se parte en muchas ocasiones de los saberes que el alumno tiene. Ya hay unos desarrollos de una serie de competencias que los alumnos tienen que tener, tanto de la propia asignatura como transversales. O sea, en ese sentido la educación ha hecho muchos cambios y se ha dado, yo creo que es una cosa que es muy, muy positiva, es que todo el mundo tiene posibilidad de poder acceder al sistema educativo. Yo creo que eso es una cosa que es fundamental, porque si no tienes educado a tu gente, Sí. es difícil construir, ¿no? Y luego creo que en ese sentido eso es muy positivo. Hace unos años, pues lo que ocurría era que si no valías, pues te ibas al mundo laboral, ¿no? Y entonces, desde los 14 años te introduces en el mundo laboral y entonces ya eras aprendiz de no sé qué, hace no sé cuánto. Ha habido muchos cambios, pero luego también ha habido muchos cambios a nivel de, no solo de leyes y de formas de hacer, sino también dentro de la propia estructura social, cómo se entiende lo que es la educación, de las familias. Todo eso ha pegado un cambio muy importante. Creo que ahora, producto de toda esa cantidad de legislación que hay respecto a la educación, muchas familias piensan que la obligación de la educación no está en ellos, sino está más en los apoyos que puedan los poderes públicos, sociales o políticos dar. Yo creo que eso es un gran cambio que se ha producido y que creo que hoy en día es una equivocación muy grande, ¿no? Claro. ¿Y cuál era tu labor en el centro como orientador? Bueno, ¿O cuál es? Sí, yo he vivido distintas etapas, porque con los cambios legislativos también ha habido distintos trabajos y distintas funciones, ¿no? Pero fundamentalmente es la de orientar, o sea, la figura del orientador, una persona que en el colegio se encarga de velar y estar pendiente de qué es lo que ocurre en el desarrollo educativo de los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes que hablar mucho con los chavales, hay que entender mucho a las familias, pero no solo en el carácter o en lo pedagógico o en lo educativo, sino también en lo psicológico. O sea, quiero decir, ¿por qué están en auge las enfermedades mentales? Estamos aquí para hablar un poco de ese asunto.
Bueno, pues porque de alguna manera una de las cosas que ha ocurrido o que viene ocurriendo es que cada vez va a más esta problemática, ¿no? Con lo cual yo creo que en ese sentido las labores del orientador o del psicólogo dentro de un colegio han ido a más y de hecho hoy en día la labor del psicólogo en el centro hay muchísimos protocolos a cumplir en función de cuál sea la tipología del caso que tengas enfrente, ¿no? O sea, si es un caso de dificultades de aprendizaje, si es un caso de dificultades en el lenguaje, si es un caso de dificultades de relación social, un caso de bullying, un caso de suicidio o de tentativa suicida. O sea, hay muchísimos protocolos, está todo muy protocolarizado. Es cierto que la labor de el psicólogo, una de las cosas que a mí menos me gusta en todo este desarrollo legislativo es que nos hemos convertido en hacedores de burocracia, ¿no? Claro. Entonces dedicas mucho menos tiempo a estar y atender a las familias, a los niños. Pero bueno, también es verdad que eso también es una cuestión que es necesaria, ¿no? Quiero decir que eso tampoco es una cosa que nos preocupe. ¿Por qué? Porque eso da pie a que esas familias estén atendidas desde el principio hasta el final, ¿no? Con lo cual, pues estupendo también por eso, ¿no? Claro.